Eh, bueno, les doy la bienvenida a la clase de lengua y literatura para octavo básico, ya octavo básico del Colegio Boston de Villa Alemana. Bueno, ustedes los conozco ya desde el año pasado, así que son unos alumnos bastante regalones, ¿ya? Les voy a hacer algunos recordatorios con respecto a los contenidos que yo les envié para que ustedes los tuviesen escritos con lápiz, vuelvo a insistir en lo mismo, en sus cuadernos de lengua y literatura, ¿ya? Esta es una indicación que yo siempre les hago a los más chiquititos porque a mí me interesa que tengan la letra clara y redonda. ¿Qué es lo que tienen que copiar en sus cuadernos? Tienen que tener toda la materia desde el 5 de marzo. Esta materia yo se las mandé con fecha y con los objetivos y la copian tal cual. Se las mandé a través de la plataforma de Betel. No es necesario que las mamitas, los papás o los abuelitos les impriman estas hojitas. No, solamente yo necesito que puedan ir copiando. Puede ser a través de un tablet o del mismo celular. ¿A dónde van a copiar? En sus cuadernos de lengua y literatura del año 2020, ¿ya? En una situación excepcional, producto de esta cuarentena por el coronavirus. Ya, entonces yo aquí les mandé todas las clases de comienzo de marzo, o sea, el que faltó, por ejemplo, el 5 de marzo, el que faltó o la que faltó el 5 de marzo no tiene ninguna excusa para no tener estos contenidos, ¿ya? Y en parte era un repaso. Yo me recuerdo que lo último que nosotros vimos el día jueves 12 de marzo fue este esquema de los factores de la comunicación, ¿ya? Donde yo les expliqué de la manera más clara posible que estos factores de la comunicación se superponen a la idea de que alguien escribe un libro y ese alguien escribe un libro para un receptor, que por lo general, ¿no es cierto?, es el lector. Nosotros hicimos este esquema en la pizarra, o ustedes lo pueden hacer bien bonito con lápices de colores en sus cuadernos, ¿verdad? A ustedes les va a quedar mucho más lindo que a mí, porque acuérdense que yo siempre hago las líneas chuecas en el pizarrón. ¿Ya? Y esa clase era del día jueves 12 de marzo. Desde ahí no tuvimos clase porque vino la suspensión, ¿ya? O sea, yo les he pedido ahora en este periodo de cuarentena casi el mínimo de esfuerzo, ¿ya? Pero para mí es muy importante que aprendan a escribir con lápiz de pasta. Es algo que vuelvo a insistir, con lápiz de pasta, negro o azul, pueden subrayar con rojo, con verde, con cualquier otro color. Y si se equivocan, usan el corrector. Prefiero que usen el corrector y vayan dejando de a poquito el lápiz grafito o el lápiz de mina, como lo decimos en Chile, ¿ya? Ahora bien, la materia que corresponde a la semana del 17 al martes 17, miércoles 18, era que ustedes tenían que transcribir a sus cuadernos lo que era el contexto de producción literaria y el contexto de recepción y el contexto histórico en el que escribe ese escritor, ¿ya? Esto significa que, se los voy a tratar de explicar de la manera más didáctica posible, ¿ya? Por ejemplo, un escritor, ¿verdad?, publica un libro. Vamos a imaginar que este es un libro, aunque es una agenda, ¿ya? Este libro lo publica, ¿ya? Yo escribo mi libro y se lo llevo a una editorial y lo publican. Siempre un escritor pasa a ser un emisor que escribe en un contexto determinado y ese mensaje siempre es el libro que va a ser leído por un lector. Puede ser un lector que viva en la misma época que ese escritor, puede ser un lector que vaya a leer mi libro de aquí al año 2050 o al año 3000, ¿verdad? Pero siempre la idea es que está el emisor, que es el escritor, el mensaje, que es el libro, que este mensaje llega a un receptor, que es el lector, ¿ya? Y siempre existe un contexto de producción, que es el del escritor. ¿Se acuerdan que hicimos un dibujo en la pizarra? Y existe un contexto de recepción, que es el contexto histórico-social en que ese lector recibe esta obra que yo escribí, ¿de acuerdo? Ahora,
nosotros también tenemos, digamos, un contexto que pasa a ser un contexto social que a veces es descrito de manera muy detallada en algunas novelas. ¿Ya? Yo les puse algunos ejemplos. Tomamos como ejemplo a Miguel de Cervantes porque yo siempre lo destaco, no solamente porque estamos próximos en abril a celebrar el Día del Libro, y es porque yo necesito que valoren en su justa dimensión a Cervantes. Yo siempre pienso que a Cervantes nunca lo hemos valorado completamente, así como no hemos valorado muchos escritores chilenos, poetas, novelistas, dramaturgos, ensayistas. Eh, la creatividad en lengua castellana es bastante más de la que nosotros nos imaginamos. ¿Ya? Eh, Posteriormente, teníamos la clasificación de los tipos de personajes, que eso lo habíamos visto cuando estábamos en séptimo básico, ¿ya? El personaje principal, el secundario, el terciario o incidental. Después vimos la clasificación de los personajes según sus características o rasgos, los dividíamos en planos o personajes en relieve. ¿Ya? El personaje plano es aquel que tiene solamente una característica y un personaje muy simple. En cambio, el personaje redondo o en relieve pasa a ser un tipo de personaje más complejo, sobre todo desde el punto de vista de su psicología, ¿ya? Que lo hace más complejo. Nosotros podríamos decir que este tipo de personaje que pasa a ser redondo o en relieve se parece más al ser humano, porque el ser humano no es ni bueno ni malo, sino que es un ser complejo, que muchas veces nosotros actuamos dependiendo de las circunstancias, ¿ya? O a veces hasta por sobrevivencia. Eso yo se los había explicado en clase. Después teníamos los personajes según las acciones en el relato, que podían ser estáticos, ¿ya? Eh, Se comportan de la misma manera a lo largo del relato, pusimos en el pizarrón. Y después teníamos el personaje dinámico, que es aquel que va cambiando. Lo que no alcanzamos a explicar fue el personaje tipo, de eso sí me acuerdo, ¿ya? El personaje típico o tipo, mejor dicho, pasa a ser un tipo de personaje que tiene, pasa a ser como un molde, un modelo para otros modelos en la literatura, ¿ya? Eso también se da en la sociedad, ¿ya? En la sociedad nosotros también tenemos tipologías humanas y se da en la sociedad y se da en la literatura. Se los voy a leer, les voy a leer los que tendrían que tener ustedes en el cuaderno, ¿ya? Que repito, ustedes lo tienen que transcribir desde este documento que les envié a sus correos a través de Betel a sus cuadernos, con letra clara, redonda, con lápiz de pasta. Dice, personajes tipo. Los personajes tipo representan algo, alguna característica de un sector social humano. Los personajes tipo reúnen un conjunto de características preestablecidas y reconocidas por los lectores en diferentes obras literarias de la historia de la literatura. Si nosotros comenzamos de la Edad Media, que también la vimos el año pasado con respecto a lo que eran los cantares de gesta y las epopeyas, incluso alcanzamos a ver un pedacito de la importancia que tenía la poesía épica, la Ilíada y la Odisea, vimos un pedacito chiquitito. Entonces nosotros podemos partir como ejemplo de personaje tipo con el caballero y el escudero, el caballero andante y el escudero, su acompañante. La dama enamorada, ¿verdad? Que también es parte de la literatura medieval. Eh, la madrastra, que nosotros la conocemos incluso por los cuentos infantiles. La víctima inocente, que puede ser tanto un hombre como una mujer. El avaro, que aparece en la comedia, específicamente el comediante y actor Molière, Jean-Baptiste Poquelin era su nombre. Él vivió en el siglo XVIII francés y él fue capaz de consolidar y darle forma y de darle vida a la comedia, tal como nosotros incluso la conocemos hoy día, porque tanto la tragedia como la comedia son parte de la vida humana. El avaro es un personaje, ¿verdad?, que aparece en la comedia de Molière, pero también rescata a otros personajes tipo, ¿ya?
él es capaz de definir un tipo de personaje como una persona que es hipócrita religiosamente, la persona que es un ser que le gusta aparentar algo que no es. Son todos personajes tipo, ¿por qué? Porque esos mismos personajes nosotros los vamos a encontrar en diferentes tipos de sociedad, son personajes universales, ¿ya? El avaro es el codicioso, es la persona que acumula, pero no comparte con nadie las riquezas que tiene, solamente por el placer de acumular cosas. Después tenemos, yo les puse ahí el detective, que lo vamos a ver este año una parte, y el próximo año ya se ve como más extensa la literatura policial cuando ustedes están en primero medio. Ya el policía, el detective, es un héroe literario que forma parte de lo que nosotros conocemos como la literatura de masas. ¿Ya? Es un tipo de literatura de un consumo masivo, pero no por eso menos importante y de menor calidad. El detective de la literatura del siglo XX, como lo conocemos, está representado en la figura de Sherlock Holmes, eh, que es un tipo de personaje que vamos a estudiar, eh, así como otros detectives. Nosotros tenemos incluso en nuestra misma literatura chilena escritores como Díaz Heterovich y como Roberto Ampuero, que tienen sus propios sus detectives chilenos, ¿ya? Eh, bueno, de Roberto Ampuero yo destaco varias novelas que son muy originales. Lamentablemente, vuelvo a repetir, no lo hemos valorado como corresponde. Um, Así como al escritor que murió en España, que también él es muy inteligente, muy creativo, que fue Roberto Bolaño. Eso es importante que lo sepamos. Entonces, lo que yo quedé como un pedacito para terminar la última clase fue explicarle los personajes tipo. Ya, eso era lo único que faltaba. Y lo que venía esta semana eran los tipos de mundo literario. ¿Ya? Yo no los voy a agobiar en este momento para explicarles los mundos literarios porque es algo que necesito explicar con mucha pausa. ¿De acuerdo? Lo que sí les voy a pedir es que les informen a los compañeros que, bueno, yo voy a llegar hasta acá en la explicación de esta clase, de algunos puntos importantes. Necesito que les recuerden a los compañeros y lo que más ustedes puedan avanzar, porque les voy a mandar un cuestionario, incluso yo creo que se los puedo dictar hasta por video, por si alguien no tiene acceso a internet en la casa y puede ver el video. Ustedes el primer control de lectura, queridos niños de octavo, niños y niñas de octavo, es Cuentos de amor, locura y muerte de Horacio Quiroga, y de ahí ustedes solamente se tenían que leer tres cuentos, y no me recuerdo si se los alcancé a escribir insistentemente en la última clase. Se los voy a decir, ¿ya? Primero es El solitario, que está en esa colección de cuentos, La miel silvestre y La gallina degollada. El solitario, La miel silvestre y La gallina degollada. Son esos tres cuentos solamente que tenían que preparar para marzo, porque esa prueba la tenían esta semana en realidad. La tengo anotada ahí en el calendario, que no alcanzamos tampoco a compartir por lo que pasó. ¿Qué van a hacer con esos tres cuentos? Bueno, los van a leer, les van a sacar resumen, usando la misma técnica que usamos el año pasado en séptimo. Yo les voy a mandar un cuestionario como lo hacía el año pasado, se los voy a mandar a través de Betel, y también en la próxima clase, en la parte 2, donde vamos a hablar de los tipos de mundo literario, ya que los tipos de mundo yo necesito que les queden bastante claros. Ya quiero abarcar mayor cantidad de mundos ahora en octavo básico, precisamente porque es más materia, o sea, digamos más contenido, pero la idea de que ustedes estos primeros contenidos los puedan aplicar. Por ese motivo, yo les voy a mandar voy a tratar de cortar, no sé dónde lo tengo acá atrás, tengo a mi perro Noel lo tengo en el patio porque hoy día en la mañana sacaron a pasear a todos los perros y él se pone nervioso. Este libro de octavo puede que ustedes se lo hayan alcanzado a llevar a sus casas,
por ese motivo yo voy a sacar de acá las partes que voy a usar. ¿Para qué? Para que vayan haciendo tareas cortitas. No es nada que los vaya a cansar, es algo que ustedes tienen a su alcance. No se desesperen si ustedes dejaron este libro en el colegio, no importa. Yo igual les voy a mandar en Word la copia de lo que yo quiero que ustedes lean. ¿Ya? Bueno, ¿qué más decirles, niños? Decirles que se cuiden, al octavo que se cuide, que traten de avanzar lo que más puedan, que traten de hacerse un horario, incluso si tienen un computador, si tienen un notebook que comparten con sus otros hermanos, turnárselos, darse un tiempo y todas las dudas que tengan, yo igual les voy a mandar un correo a las mamás que me pueden ayudar como mamás monitoras para que puedan compartir este video y recordarles que les mandé información a Betel. Si alguien no la recibió, yo le voy a dar esa información a las mamás monitoras para que les den la información de mi correo, porque este video es público, ¿ya? Y como les dije a los niños ayer, yo no quiero que me lleguen mail de otra parte del mundo, ¿ya? Que estén muy bien y a cuidarse. Lo más importante es estar unidos en este tiempo que es un poco complejo, tratar de mantener la calma, de no desesperarse y, y yo voy a tratar de hacer algunas innovaciones. Con la profesora Grace Lineros vamos a estar subiendo videos y yo le agradezco mucho su apoyo porque no hemos perdido contacto. Y lo otro es que ustedes traten de reflexionar sobre lo que está pasando. Hay muchas noticias, hay mucha información. A veces no colaboran que los papás estén más tranquilos. Hay muchos papás de ustedes que tienen que salir a trabajar con mascarillas, con guantes. Y estamos en un estado de verdadera tensión, ¿ya? Estamos un poquito asustados. Y lo que yo les pido es eso, que ustedes traten de ser un punto de luz, de tranquilidad, incluso de alegría dentro de la casa. Ya los quiero mucho, cariño a las familias, especialmente a las personas mayores de su familia. Ya estamos en contacto, nos vemos, que estén muy bien.